y llegamos a la sección de MB Palabras Bíblicas, sus significados y aplicaciones. Hoy vamos a dar estreno a esta nueva sección del programa Todo a la Luz de la Palabra. Bien, antes de arrancar investigando alguna palabra, les quiero dejar herramientas para que de esta forma ustedes puedan aprender a hacer sus propias investigaciones. Aquí en la radio vamos a tocar algunas palabras, vamos a estar investigando el significado y sus distintas aplicaciones. ¿Por qué sus distintas aplicaciones? Porque una palabra puede tener varios significados en el idioma hebreo y en el idioma griego. ¿Por qué hebreo y griego? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes del mismo en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las palabras tienen muchas aplicaciones, muchísimas a veces. Nosotros vamos a tocar la que más podamos en el programa, o la más importante, las más destacadas, las más usadas. Y si tú quieres investigar más a profundidad las otras aplicaciones de la palabra que estamos investigando, ¿no? X palabra, tú lo puedes hacer, siéntate en libertad. Pero antes de arrancar con alguna palabra, por ejemplo, la que vamos a estar viendo va a ser la palabra Elohim, que es la palabra que se traduce Dios en el idioma español, en el idioma hebreo Elohim y en el idioma español Dios. Vamos a estar viendo el significado y la aplicación que tiene esa palabra Elohim en las escrituras. Te vas a sorprender, quizás no sabías, pero vas a aprender mucho. También vamos a estar viendo la palabra que se traduce como Satanás o que se traduce como diablo. Esa palabra en el idioma hebreo, la palabra diablo en el idioma hebreo es la palabra Satán. Y en el idioma griego es diabolus. Esa es la palabra. Vamos a estar viendo qué aplicaciones tiene. La más común, la más conocida, es la que hace referencia al ángel acusador, a Lucifer. Esa es la que más se conoce. Cuando uno ve la palabra Satán en el Antiguo Testamento, en el idioma original, Satán, en el idioma español es Satanás. Cuando uno la ve en el idioma original Satán, no siempre está significando el ángel acusador. Vamos a estar viendo todo eso, pero más adelante. Hoy quiero hacer una introducción, dejarte algunas herramientas para que tú puedas hacer tus propias investigaciones y para que veas cómo vamos a hacer el estudio de estas palabras específicas. Y tú vas a poder buscar la que tú quieres. Después vas a poder buscar la aplicación de la palabra que se traduce con ángel y vas a ver las diferentes aplicaciones y uso que tiene. ¿Qué le va a dar el uso correcto o el significado? Le va a dar el contexto del texto que estás estudiando. Eso va a ser el significado. Entonces vamos a dar inicio con esta nueva sección de MB Palabras Bíblicas, sus significados, porque son varios, y sus aplicaciones, porque son varios también. Así que te voy a estar mostrando un documento con los diferentes pasos que te quiero dejar, las diferentes herramientas. Son 8 herramientas las que te voy a dejar. Y te voy a estar mostrando cómo hacer el proceso de investigación. Quizás no entiendas lo que significa el paso número 2, pero te lo voy a demostrar mostrándote una imagen por la pantalla, como se acostumbra a hacer en estos videos. Así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el paso número 1, con la herramienta número 1, la herramienta que te recomiendo. Tú puedes buscar otras herramientas, pero vas a tener que tener cantidad de libros en la mesa para poder hacer esta investigación. Aquí en el programa usamos una aplicación, usamos la tecnología para estudiar estos temas y todo entra en una sola aplicación, todas las versiones de la Biblia, los diccionarios, y es muy práctico. Así que te dejo la aplicación que usamos aquí en el programa para hacer los estudios bíblicos. Se llama Mi Bible. Esta aplicación ya la había
la había compartido, había hecho un pequeño tutorial. Te lo voy a dejar debajo de la descripción de este video para que tú lo puedas buscar y ver y aprender cómo se maneja esta aplicación. La verdad es muy útil, no hay otra igual, es la mejor. Si tú quieres saber cuál es la mejor aplicación de la Biblia, sin lugar a dudas es Mi Biblia. Así que vamos a arrancar con el paso número 1, tener la aplicación Mi Biblia. ¿Cuál es la aplicación Mi Biblia? Además que te la voy a dejar debajo del link del video, el tutorial, te la voy a mostrar ahora. La aplicación es esta, Mi Biblia. No te preocupes con el logo, yo te voy a dejar el logo en el video para que tú veas el logo cuál es, así la puedes encontrar en Play Store de una forma más rápida. Esta es la aplicación. Ese es el paso número 1 que tienes que dar. El paso número 2 dice descargar las siguientes traducciones de la Biblia. Y aquí te dejo las traducciones. En el tutorial te explico cómo se descargan las traducciones de la Biblia. Así que te animo a que vayas ahí. No te quiero mostrar ahora porque se va a hacer muy largo el video y lo quiero hacer corto. Estas son las versiones que son más necesarias para hacer esta investigación del significado de tales palabras, de ciertas palabras. Te dejo aquí las traducciones de la Biblia, la Reina Valera 60 con números Strong. Lo que está aquí arriba es la abreviatura para que te sea fácil localizarla. Tenés esta, tenés la Biblia Textual Edición 4, la versión Dios Habla Hoy, la versión La Palabra de Dios para Todos, la PDT, conocida como la PDT, la Nueva Traducción Viviente, la Kadosh Israelita Mesiánica, Israelita Nazarena. Después tenés el Código Real, Nuevo Testamento Textual Hebraico. Y te dejo estas traducciones, traducciones que no son al español, sino que son literalmente el texto en el idioma griego y en el idioma hebreo. Aquí tenés el idioma hebreo, después tenés en el idioma griego la Septuaginta, el texto original escrito en griego. Esa es la traducción que te comparto aquí, la tenés que descargar con números Strong. Después tenés la traducción de la Septuaginta al español, está aquí abajo, y tenés una interlineal griego del Nuevo Testamento. La Septuaginta en el idioma español es el Antiguo Testamento, la que está aquí solamente es el Antiguo Testamento, y la que está en el idioma original también es el Antiguo Testamento. Después tenés el Nuevo Testamento en griego y paralelamente en español. Después lo vas a ir mirando y vas a estar viendo cuál es cómo es su uso, etc. Este es el segundo paso que tienes que dar. Descargar las aplicaciones y te va a quedar algo así. Aquí están, las traducciones, no las aplicaciones, las traducciones, y te va a quedar algo así. Aquí están todas las traducciones que tienes que tener, las más necesarias. Si tú quieres descargar otras que conozcas y que te gusten, la puedes hacer para comparar, pero lo más básico sería tener estas traducciones. Perfecto, vamos a pasar a la herramienta número 3. La herramienta número 3 es tener diccionarios en la aplicación. El que te recomiendo, no al 100%, ahora voy a decir por qué, es el diccionario Strong. Este diccionario Strong es un diccionario teológico por una persona que tiene cierta doctrina, cierta creencia teológica. Y este varón, Strong, él influencia los significados de las palabras con su teología. Y esto no es bueno a la hora de estudiar el significado, porque tú dices, bueno, ¿qué significa la palabra griego? ¿Cuál es la palabra griego en el idioma original? Bueno, la palabra griego en el idioma original es heleno. Y cuando tú vas al diccionario Strong y pones heleno, y este varón te dice lo que significa y el uso que tiene la palabra heleno. Y cuando tú ves lo que él escribe, él dice que cualquier persona que acepte la cultura helénica puede llevar el título de heleno. Cualquier persona puede ser un asirio y habla griego y acepta la cultura helena, puede ser llamado griego, sin ser genéticamente griego, sino que es un asirio griego. Y así también otras personas de otros países, egipcios, puede ser también un cananeo. Cualquier persona que acepte la cultura helena puede llevar el título griego. Por lo cual, que tú leas en los escritos de la Biblia griego
no significa que este griego sea un griego griego, un griego de la etnia griega, sino que puede ser un asirio que es griego. Entonces, el diccionario Strong dice que cualquier persona puede ser griego, menos el israelita, el judío. ¿Por qué? El judío no puede ser llamado griego si acepta la cultura helénica. ¿Por qué no? Y ahí vemos que este investigador de las palabras de la escritura, el cual creó el diccionario te das cuenta que tiene como ideas concedidas y él las inculca en el significado. Pero esto no es así. También un israelita, un judío, en el siglo I puede ser llamado griego tranquilamente. Pero el que hizo el diccionario Strong dice que no, y esto es un error. Lo vamos a estar viendo más adelante cuando estemos estudiando la palabra heleno y sus significados y aplicaciones en las escrituras. Y ahí vamos a darnos cuenta que el diccionario Strong estaba equivocado en esta palabra. No digo en todas las palabras, sino solo en esta, por lo menos en la que yo pude investigar, es en esta que es la palabra heleno. Por lo cual aquí en el paso número 3 aconsejo también que usemos otros diccionarios antiguos del idioma griego o el idioma hebreo que no tengan una carga teológica encima, porque esto nos va a ayudar a saber el uso verdadero y transparente de la palabra que queremos investigar, porque por la influencia teológica a veces las personas, los traductores, no muestran la verdad de ciertas palabras, sino que ponen lo que le conviene a ellos conforme a su teología, ¿verdad? Así que bueno, ese es el paso número 3. Y cuando tú descargues el diccionario Strong, que te lo vuelvo a repetir, está en el tutorial que he hecho de esta aplicación, te va a quedar algo así, las palabras las vas a encontrar algo así. Siempre va a funcionar el diccionario Strong con versiones que tengan el signo más. Y tú vas a poner en el ejemplo en Seol, 2 clics, y te va a saltar el diccionario a un costado o abajo. Vamos a seguir con el paso número 4, con la herramienta número 4. Dice buscar la palabra a investigar en su idioma original. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo y algunas partes en arameo, y que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Entonces, cuando tú vas a buscar una palabra específica, un ejemplo, vamos a ver la palabra Seol. Seol es la palabra en el idioma español. ¿Cuál es la palabra hebrea? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Cuál es la palabra hebrea de Seol? Al hacer 2 clics te va a aparecer aquí al costado y es Sheol. Esa es la palabra hebrea. Así que ahí tenemos el cuarto paso de cómo investigar el significado y aplicaciones de las palabras. Ese es el cuarto paso. En el caso que tú busques la palabra en el idioma griego, sería el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, Colosenses, o pongámosle, vamos a poner Hades. En el Nuevo Testamento es una palabra griega, no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento. La palabra Hades es otra palabra. Ponemos en el Nuevo Testamento la palabra Hades. Aquí tenemos, y la palabra Hades en el griego es Hades. La han traducido al español tal cual como está en el griego. Entonces, ahí estamos con una palabra en el idioma griego. Ahora vamos a ir a la quinta herramienta que está en el documento, que dice buscar todos los textos que obtengan esa palabra que queremos investigar con la versión Reina Valera 60 con números Strong. Sería algo así. Tú tienes que ir a la palabra que quieres investigar. Acá pusimos la palabra Hades y tienes que ir a esta flecha y poner en esta lupa, y aquí te va a saltar los textos. Tienes que poner aquí en esta parte, tienes que poner la Reina Valera 60 con números Strong. Siempre tiene un signo de más. Cuando tú pongas ahí, acá vemos que nos salta, ¿no? ¿Por qué nos salta? Porque la palabra Hades es una palabra griega, y recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo cual no va a saltar
esta palabra Hades en el Antiguo Testamento, ya que está en hebreo, a no ser que tengamos una traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego. Ahora vamos a ver esa parte. Entonces, la palabra Hades aquí en la Reina Valera 60 es una palabra griega, por lo cual en el Antiguo Testamento no va a saltar nada, pero si ponemos en el Nuevo Testamento sí. Aquí vemos que saltó la palabra Hades en todo el Nuevo Testamento. Aquí arriba tenemos el total, que son 11 veces que salta la palabra Hades, y aquí están todos los textos. Este numerito que está aquí, la G es la abreviatura de la palabra griego. Entonces la G de griego y la H va a ser de hebreo. La G es de griego y tiene un código, así como un número de una patente de un auto o un número de un DNI de una persona, de un documento. Es un número específico de esa palabra, no se repite con otras palabras. Cada palabra tiene un número, una identidad. Entonces vemos que aquí salta 11 veces la palabra. Y después tenemos aparte donde aparece el Hades 5 veces, en el Hades 2 veces, del Hades una sola vez, hasta el Hades una sola vez. Y vemos aquí que también han puesto sepulcro, y es la palabra Hades. Vamos a ver este texto. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra aquí es la palabra Hades. ¿Por qué tradujeron sepulcro y no Hades? Porque la palabra Hades tiene diferentes aplicaciones. Yo no estoy de acuerdo que haya sido sepulcro, tendría que haber sido Hades. Pero bueno, esos son temas que vamos a tratar cuando estemos estudiando la palabra Hades. Vamos a ver estos temas. Ese es el quinto paso, la quinta herramienta, que decía buscar todos los textos que obtengan esa palabra. En este caso fue la palabra Hades, en la Reina Valera 60 con números Strong. Vamos al paso número 6, buscar el equivalente en el otro idioma. ¿Cuál es el otro idioma? En este caso buscamos Hades, y Hades era en griego. ¿Cuál es el equivalente en hebreo? ¿Cómo se dice Hades en hebreo? ¿Cómo figura la palabra Hades del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento? ¿O no está? Eso es lo que tenemos que investigar ahora. Tú vas a querer buscar Hades en el Antiguo Testamento, no lo vas a encontrar la palabra Hades. Es como que te preguntara: ¿cuál es el equivalente de hola en el idioma inglés? ¿Cómo se dice hola en inglés? ¿Alguno que sabe se da cuenta cuál es el equivalente de hola en español en inglés? ¿Cuál es? Esto es lo que tenemos que saber aquí. ¿Cuál es el equivalente de Hades en el idioma hebreo? Porque Hades es en griego. ¿Cómo se dice Hades en hebreo? ¿Cómo descubrimos esto? En el paso número 7 tenemos dos opciones. Por lo menos lo que yo he podido investigar o descubrir. No digo que estas sean las herramientas infalibles, que sean las únicas que existen. Debe haber otros mecanismos de estudio. Pero yo te presento lo que uso yo para hacer los programas. Hay gente que dice: ¿cómo usted sabe? A través de estas herramientas. Yo te quiero brindar las herramientas. ¿De qué me vale a mí hacerme ver como el sábelo todo, poniéndote los significados y que tú digas: ¡fua! ¡Qué conocimiento que tiene este muchacho! No quiero crear esa imagen. Te quiero ayudar, quiero que tú seas igual o mejor el trabajo que hacemos aquí en la radio, que lo hagas mucho mejor y que puedas superarnos si es posible, y tú puedes tener más bendición de Dios de aprender otros mecanismos. Así que nosotros te queremos dejar las herramientas. No vas a encontrar que los grandes maestros te dejen las herramientas de cómo ellos estudian la Biblia. Algunos solamente repiten lo que otros dicen, ni siquiera sabe cómo llegaron a esa conclusión. Solamente repiten porque es su pastor preferido, etcétera, ¿no? Pero aquí te vamos a mostrar cómo es que llegamos a estas conclusiones, cómo es que llegamos a estas interpretaciones, por qué decimos lo que decimos. Y es a base de fundamento real y no invento de uno mismo. Es cuestión de saber un poco las herramientas que se utilizan para estudiar la Biblia, para interpretar la Biblia, para traducir la escritura, qué mecanismos usan los traductores
y entrar en el campo, ¿no? En el campo del traductor. Que traducir la Biblia no es fácil. No es que busco un diccionario de las palabras, el significado de las palabras en los diccionarios y traduzco, no. Es conocer el idioma del texto, porque cada idioma tiene sus lenguajes figurativos, sus lenguajes idiomáticos, sus expresiones idiomáticas, perdón, sus hebraísmos, si es en el hebreo. Y si alguno dice, no entiendo mucho de eso, como un hebraísmo, como una expresión idiomática. En el hebreo, la expresión buen ojo, esa expresión literal, no significa eso. Es como que yo te diga, aquí en Argentina, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Argentina. Aquí en Argentina, cuando uno quiere pelear con otra persona, se suele decir, párate de manos. Esa es la expresión literal, eso es lo literal, párate de manos, pero no significa que tú tienes que parar con las dos manos y quedar con los pies para arriba, no significa eso, tiene un significado, esa expresión, un significado diferente. Párate de manos significa vamos a pelear, eso significa. La expresión ojo bueno o ojo maligno que se encuentra en los escritos de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz, si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas, etc. Esta expresión ojo bueno y ojo maligno es un hebraísmo, es una expresión idiomática, es como el ejemplo que te puse, párate de manos aquí en Argentina. O una expresión de Colombia es la expresión cómo le dan a la muela. ¿Qué significa cómo le dan a la muela? En Colombia no significa lo literal, lo que se dice, significa cómo comen. Entonces, traducir la Biblia no es fácil, tenés que conocer las expresiones idiomáticas. En este caso de ojo bueno y ojo maligno, que es una expresión idiomática de Israel, del pueblo judío, significa, ojo maligno significa ser tacaño, y tener un buen ojo significa ser generoso con el necesitado. Entonces, traducir la Biblia no es fácil. Todo aquel que piensa que es fácil, no es fácil. Es un arte traducir escritos antiguos como escritos griegos y escritos hebreos. Tenés que tener conocimiento del idioma. Pero no hace falta tener tanto conocimiento como para aprender el significado de estas palabras. Es cuestión de investigar un poco, y es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos en el punto número 7, dice, para lograr descubrir cuál es la palabra equivalente en el otro idioma, tenemos dos maneras. La primera manera, la primera opción, dice, buscar el mismo texto en ambos pactos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y obtendremos la palabra equivalente. A ver, enséñame esto. Te voy a enseñar. Vamos a buscar, supongamos, ¿no?, que el Antiguo Testamento es primero que el Nuevo, ¿verdad? Entonces vamos al Antiguo. Vamos a suponer que estamos estudiando la palabra Sheol. Sheol en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el Salmos, que dice... Salmos 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Uno dice, ¿cuál es el equivalente de Sheol? ¿Cuál es el equivalente de Sheol en el idioma griego? Sheol en el idioma hebreo es la palabra Sheol. ¿Cuál es el equivalente en griego? La primera opción es esta, que tú busques el texto en el Nuevo Testamento. Si algún apóstol, si Jesucristo lo citó, o algún apóstol lo haya citado, tal cual como está en el Antiguo Testamento, como hay escritos, ¿no?, de los apóstoles, que dice, como está escrito en el libro de Oseas, como está escrito, como dicen las escrituras, y citan los pasajes. De esa forma vas a encontrar el equivalente. Vamos a buscar un texto del Nuevo Testamento que sea este versículo del Antiguo Testamento. Este pasaje lo citó el apóstol Pedro, y vamos a encontrar el equivalente. Recuerda que en hebreo es Sheol. ¿Cuál es el equivalente en griego? Bueno, vamos a buscar el texto en griego, el comentario del apóstol Pedro. Está en Hechos,
Y dice así, Hechos 2:27, dice así Pedro, porque no dejarás mi alma en el Seol, no, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, tal cual. Aquí vemos el equivalente, que la palabra es Hades. Esta es la traducción en español. Tú tienes que ir a la traducción griega, en lo que está escrito en el griego. Y en lo que está escrito en el griego, tú puedes poner aquí si quieres, en la palabra Hades, pero si vamos al griego es para tener más seguridad, porque al español puede haber sido traducido mal. Entonces vamos a ir al griego, y aquí tenemos las traducciones que te dije en el paso número 2, porque la vamos a usar. Ahí estamos usando una, aquí estamos. Dice el verso 27, porque no abandonarás el alma de mí hacia adentro, Hades. Esta es la palabra que está aquí, que es la palabra equivalente de Seol. Esta es la palabra, Hades. Esa es una manera para encontrar el equivalente. Ahora sabemos que el equivalente de Hades en hebreo es Seol, y el equivalente de Seol en griego es Hades. Es la palabra, la misma palabra. Otra forma, otro ejemplo que te puedo enseñar es buscar el equivalente de Dios. ¿Cuál es la palabra Dios en hebreo y el equivalente en griego cuál es? Y esta es un poco más fácil, ¿no? Porque hay cantidad de versículos que se nombra la palabra Dios. Vamos a poner Dios en el idioma hebreo. En el principio, ¿no? Creó Dios. La palabra es Elohim. ¿Y cuál es el equivalente en griego? Bien, tenemos que buscar Dios en el Nuevo Testamento. Y tenemos versículos como: y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar. Y aquí Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces, a ver cómo tradujeron Dios aquí. Y ponemos la palabra allí. Y es la palabra deseos. O teos. También se dice teos. Entonces, ese es el equivalente en griego. Esa es la manera. Ahora, en el caso que no tengamos una repetición del pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, no haya la manera o no la podamos descubrir porque no conocemos el texto, ¿hay otra manera para saber el equivalente? Sí, hay otra manera, y ese es el paso número 2 de la herramienta número 7. Dice: en el caso que no encontremos el mismo texto, tendremos que usar la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y aquí te dejo la traducción que hemos descargado, junto con la versión griega al español del Nuevo Testamento, la interlineal griego al español, la NA 27. Y dice así: vamos a tener que ver cuál es la palabra griega con la cual tradujeron en ambas versiones la palabra que estamos investigando. Ahora te lo explico mejor aquí con el ejemplo. Vamos a ver la palabra Satanás. Uno dice, bueno, Satanás ¿cómo se dice Satanás en hebreo? Bueno, vamos a poner Satanás en hebreo. Y presta mucha atención porque ya estamos terminando el programa. Estamos en la herramienta número 7 y recuerda que son 8. Presta atención porque esto es lo más importante. Vamos a poner Satanás en el Antiguo Testamento. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Después tenemos de Job también. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vamos a poner el de Job. El de Job, a ver qué dice. Tenemos acá Satanás. Vamos a hacer doble clic y vamos a ver la palabra en hebreo. La palabra en hebreo es Satán. Esa es la palabra en hebreo. Al español es Satanás. Uno dice. Y el equivalente en griego es Satanás, porque en el Nuevo Testamento está la palabra traducida Satanás al español, ¿no? Es el equivalente y es parecida a Satán en hebreo. Y si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la palabra, vamos a poner acá, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Otro texto, vamos a poner este:
Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? Vamos a poner ese. ¿Cuál es el equivalente? ¿Cuál es la palabra en griego? Satanás en el español, y en griego ¿cómo es? En griego es la palabra Satanás también. Entonces uno puede llegar a decir, si piensa de forma simplista, ¿no? Uno puede llegar a decir, bueno, Satán en hebreo, Satanás en griego. Pero ustedes saben que no es así. Esto es un poco más serio. Vamos a buscar el equivalente de esta manera, para no tener errores. Vamos a volver al texto que estábamos leyendo de Job. Y aquí tenemos la palabra... Perdón. La palabra en hebreo es la palabra Satán. ¿Sí? Satán. Vamos a ir a una versión del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos en el idioma griego, porque en el siglo I había muchos judíos dispersos por muchas naciones, especialmente en la cultura de los griegos. Dice la historia que Alejandro Magno, en el siglo IV antes de Cristo, él desterró a muchos judíos de su cultura y los involucró, los mezcló con griegos, con gente helena. Recuerden que cuando digo griego, puede ser una persona de otro país que hable griego, por lo cual se le dice griego también. Es como que yo te diga que un colombiano se le puede llamar argentino. Claro, si vive mucho tiempo aquí en Argentina, se le puede llamar tranquilamente argentino, pero él es de la etnia de Colombia, así que mucho cuidado con eso. El contexto te va a decir la identidad de ese griego. Entonces, Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo mezcló muchos judíos con personas de la etnia griega, con los helenos, y se mezclaron, se asimilaron y adoptaron la cultura helénica y el idioma griego, a tal punto que perdieron el habla hebrea, dice la historia, y a través de este problema, los judíos que habían quedado en Jerusalén, que no habían sido asimilados, sino que conservaron su tradición, tuvieron que traducir el Antiguo Testamento en el idioma griego para enseñarles a estos judíos que estaban en la diáspora, que estaban dispersos entre los griegos. En la diáspora fuera de Jerusalén, en las ciudades que había creado Alejandro Magno, una ciudad de ella muy conocida es Alejandría, pero también había judíos de muchos territorios, en Egipto, en muchos lados. En esos lados también se creaba sinagogas, y ahí se enseñaba la escritura, la Torá, el Antiguo Testamento, en un idioma griego. Tradujeron la Biblia hebrea en un idioma griego, el Antiguo Testamento en griego. Entonces, esa versión está en griego. Tenemos las palabras del Antiguo Testamento, como en este caso, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta palabra, Satán, la tuvieron que pasar al idioma griego, y ahí eso es lo que queremos descubrir nosotros, cuál es el equivalente. Entonces tenemos que ir a esa versión, a ver qué palabra le pusieron, ¿sí? ¿Qué palabra le colocaron? Y la manera sería esta: ir al Nuevo Testamento, poner la palabra Satanás, es la que uno cree que es el equivalente, no lo es, pero vamos a suponer que no sabemos el conocimiento verdadero y queremos ver Satanás, a ver si Satanás. Vamos a ir acá a Mateo. Esta palabra, Satanás, vamos a ver si aparece así tal cual. Esta es la palabra que está en rosado. A ver si aparece estas letras, esta palabra, en el libro de Job, en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Vamos a hacer
de la siguiente manera. Aquí está Satanás, ¿no? Ponemos aquí en la flecha, vamos a la lupa, y aquí vamos a poner la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la que está aquí, es esta. Ponemos esa, y como trata solamente esta traducción del Antiguo Testamento y no del Nuevo, tenemos que ir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, porque estamos en el Nuevo, por eso que no saltaba nada. Fíjense que no salta nada. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En el caso que no esté esa palabra, no va a saltar nada, tampoco. A ver si está la palabra Satanás en griego en el libro de Job que habíamos leído, en el pasaje del libro de Job donde decía que Satanás se presentó con los hijos de Dios. A ver si aparece. Está en los libros poéticos del libro de Job. Podemos poner aquí, pero está aquí, específicamente está aquí. Ahí vamos a buscarlo ahí. No aparece nada. Y si lo buscamos en todo el Antiguo Testamento, tampoco aparece. Entonces, no es el equivalente Satanás de Satán. No lo es. ¿Cuál es el equivalente? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos ir directamente a esa versión de la Septuaginta que está aquí, a ver qué palabra usaron para traducir Satanás ahí, en el pasaje ese. Vamos a Job 18. ¿Era Job 18? No, Job 18 no era. Aquí. Job 1.6. Finaliza con la palabra Satanás. Vamos a ver qué palabra le pusieron en esa traducción. ¿Qué es esta? Aquí tenemos la Reina Valera y acá tenemos esta traducción. La palabra que se utilizó es la que está aquí. Puede variar la escritura, puede estar colocado Satanás más para acá, la escritura es diferente, de diferente manera. Buscamos la palabra aquí. Uno dice, no sé cuál es, tendrías que ir intentando. A ver, poniendo así, poniendo en este, viendo el significado, no, esta no es, hasta llegar a Satanás, ¿no? Pero hay una forma más fácil que sería esta. Buscar la traducción en español de esta traducción en griego. Que la tenemos aquí. Por eso que hemos descargado todas estas traducciones. Es esta la traducción al español. A veces no es confiable. Es mejor buscarla aquí. Porque a veces la palabra... Un ejemplo, estamos buscando la palabra Hades y ponerle que esta sea Hades, y aquí uno dice, bueno, la van a traducir como Hades. No, la traducen como infierno. Entonces, no es muy confiable buscarla de una manera fácil aquí. En este caso está bien traducida, pero en el caso de Hades le tenía que haber puesto Hades y no, le ponen infierno. Infierno es otra cosa. La palabra infierno en el griego es Gehenna, no es Hades, es otra palabra. Por lo cual hay errores de traducción como en todas las versiones de la Biblia. Así que lo más recomendable es buscarla aquí. Aquí te dejo una data. Acá tradujeron diablo por Satán. A ver si es la palabra, si está bien. Es esta palabra, vamos a poner aquí. Y la palabra es diabolos. Esta es la palabra, el equivalente. Aquí tenemos el equivalente de Satán en hebreo, en griego. La palabra es diabolos. Y uno dice, pero pensé que era Satanás. No, Satanás es un sinónimo solamente y no figura en el Antiguo Testamento en el idioma griego. No lo figura, no está. Aparece en el Nuevo Testamento solamente. Entonces el equivalente de Satán en hebreo al griego es diabolos. Interesante, diabolos. Ese es el equivalente. Y Satanás pasa a ser el Satanás en el Nuevo Testamento. Es un sinónimo de la palabra Satán del Antiguo Testamento. Espero que me hayan entendido hoy.
Entonces, este es equivalente. De esta forma buscamos el equivalente. Y vamos a pasar al último punto, a la herramienta número 8. La herramienta número 8 dice: una vez obtenida la información, podremos ver cuáles son los significados y aplicaciones de la palabra que estamos investigando y la correcta aplicación de la misma. Va a depender del contexto primario y secundario del texto que estamos leyendo. ¿Cómo es esto? Un pequeño ejemplo es el siguiente. Vamos a poner la palabra Satanás en el Antiguo Testamento. Es la palabra Satán en hebreo. Vamos a buscar todos los textos donde aparece la palabra Satán. En el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos varios. Y fíjense un detalle. Dice así: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por Satán. El ángel de Jehová se puso en el camino por Satán. En el hebreo es la palabra Satán, pero la tradujeron como adversario, porque la palabra Satán significa oponente, opositor, y se le aplica especialmente a Satanás, al ángel acusador, al enemigo, el archienemigo de Dios. Se le aplica a él, pero también tiene un significado diferente dependiendo del contexto. Puede ser aplicable en casos como esto, y la palabra correcta no sería poner Satanás acá, porque el lector puede pensar que hay muchos archienemigos de Dios, ¿no? Hay muchos ángeles acusadores, y que no hay solamente un Satanás, un príncipe de este mundo que lleva al mundo del pecado, sino que hay muchos, y es un error creer eso. Entonces lo correcto es poner adversario. La palabra Satán no significa solamente el ángel acusador, sino que también puede significar otra cosa dependiendo del contexto. Acá no podemos poner que se refiere al ángel acusador, no, para nada. Se le puso el ángel de Jehová, un ángel bueno, se le puso en el camino por un adversario, por un enemigo, por un opositor, a Balaam, que iba a maldecir al pueblo de Israel. Vamos a poner otro versículo más. Fíjate que dice: David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios, para que hoy me seáis Satán? Pero vemos con el contexto que no puede ser aplicable el ángel acusador, sino que acá se refiere a adversarios humanos. Otro verso más dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Estos adversarios eran pueblos que le hacían la guerra a Israel. Entonces aquí tampoco puede aplicar al ángel acusador, al ángel espiritual, no se puede. Entonces, dependiendo del contexto, va a ser la correcta aplicación de la palabra. Tú tendrás que ver qué palabra es más adecuada dependiendo del contexto. ¿En qué contexto puede ser el ángel espiritual maligno? En un contexto como estos. A ver, tenemos el pasaje de Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este Satán es el adversario
por excelencia, el ángel acusador. Aquí sí se está refiriendo a él, pero en otros textos no se refería a él, se refería a personas. Por tanto, el término Satán es aplicable también a personas. Eso es lo que quiere decir el punto número 8. Una vez obtenida la información, podremos ver cuáles son los significados y aplicaciones de la palabra que estamos investigando, y la correcta aplicación de la misma va a depender del contexto primario y secundario del texto que estemos leyendo. El texto primario es lo que viene hablando el texto. Si estamos en el verso 6, vamos a ir al verso 1, y es necesario a veces terminar el capítulo completo. Después del verso 6 sería el contexto secundario. Del 7 para abajo es el contexto secundario, y del 5 hasta el 1 sería el contexto primario del texto 6 que estamos leyendo. Solamente eso te va a dar la correcta aplicación, el correcto significado de tal palabra, ¿no? En este caso, Satán. Así que bueno, no te quiero robar más tiempo, no quiero que sea el programa demasiado largo, así que te voy dejando de esta sección, que fue una introducción de lo que vamos a arrancar en el siguiente programa, cuando entremos en esta sección de MB Palabras Bíblicas, sus significados y sus aplicaciones. Te dejo esta introducción, esas herramientas para que tú hagas tus propias investigaciones después, y también nos acompañes, ¿por qué no?, cuando arranquemos con el término Elohim. A veces las palabras tienen muchos significados, demasiados. Nosotros vamos a tratar de tocar lo que son más importantes, los que más se conocen, los más comunes, y lo que considero que sean necesarios que sepas el significado de Elohim, para que no entres en herejía, como vamos a estar viendo que una persona, por no entender el significado de Elohim, enseñó un disparate de un pasaje bíblico. Este falso profeta se llama Hashluna. Así que te voy abandonando, te dejo, quédate en sintonía. Bendiciones.